Muy bien, pues dando inicio a esta clase correspondiente sobre nuestra materia de Derecho Corporativo y Financiero, vamos a retroalimentar la primera parte con la presentación siguiente. Recordemos que estábamos hablando la parte sobre las distintas empresas y que estas personas jurídicas pues también tienen plena representación legítima y también se les considera dentro de la misma que estén constituidas y básicamente lo que es relativo a un acta de nacimiento de estas empresas pues es su acta constitutiva. Recordamos al acta constitutiva como el documento legal que contiene los detalles de una organización que se está constituyendo. Esta documentación define los detalles, términos, uso y objetivos de la organización, así como los nombres y roles de los miembros de la misma. Ser un documento legal, el acta constitutiva también es conocido como declaración, certificado o acto constitutivo. Una vez que el acta ha sido firmada, la organización existirá como una entidad legal. Esto a su vez le permite obtener permisos oficiales para terceros, etc. Esto también proporciona la organización y existirá como una entidad legal. Y esta entidad, recordemos que tiene una personalidad jurídica y esta personalidad jurídica le va a permitir realizar varios actos jurídicos. Aquí nos da unos ejemplos como presentar demandas, ser demandados, vender bienes, posesiones, adquirir propiedades y al mismo tiempo que dentro de cada una de sus actividades pues sean meramente dentro de la ley y esté relacionada con el comercio. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué se necesita un acta constitutiva en México? Bueno, pues en México la ley exige que todas las empresas nacionales y extranjeras tengan un acta constitutiva para poder comenzar sus actividades. Este requisito no es necesario para establecer la existencia legal de la empresa, establecer el control de accionista o establecer el propósito de la empresa. El acta constitutiva tiene todos los detalles relacionados con la constitución de la empresa, incluyendo objetos, límites, competencias e información sobre accionistas. Recordemos esta última parte sobre aquellos accionistas, es decir, aquellos que conforman esta empresa y tienen de forma ya sea limitada o ilimitada sus responsabilidades dependiendo de qué tipo de sociedad mercantil sean o qué tipo de empresa. Mientras tanto, ¿a qué vamos a llegar? A reconocer este vínculo que obtiene con el Estado. Es decir, el Estado por un momento va a tener bajo su custodia pues todos estos registros y va a poder él optar por, de acuerdo a sus instituciones, cuáles son aquellas actividades que sí van a poderse conservar y cuáles son las que no pueden realizarse dentro de nuestro Estado mexicano. Por lo tanto, nuestro gobierno así cuenta con varias instituciones de procuración y administración de justicia, y lo mismo sucede en esta rama del derecho privado, que es el derecho mercantil. Por lo tanto, ¿cómo se registra un acta constitutiva en México? En México, los actos constitutivos, también conocidos como actas constitutivas, pueden ser inscritos en los registros públicos locales para otorgarles existencia legal. Esta inscripción da fe de la formación legal de una empresa y ofrece algunos beneficios. Uno, permite la contratación con terceros, es decir, los contratos que firma una empresa han de ser válidos desde el punto de vista legal, lo cual se consigue al contar con una inscripción de actas constitutivas. Cualquier empresa que cuente con su acta constitutiva, entre estas personas jurídicas, pueden representarse y realizar varios actos que los comprometan, los obliguen, los relaciones o al mismo tiempo solo intercambien intereses. Segundo punto, provee legitimidad jurídica. Un procedimiento de registro da fe de la formación legalmente reconocida de una empresa. Esto les permite realizar operaciones comerciales legítimas. Es decir, la legitimidad jurídica son todos aquellos actos que le van a dar la validación a cada uno de ellos, como la persona moral que ya representan. Tercer punto, sirve de protección ante terceros
Al contar con una inscripción, se asegura que las operaciones de la empresa están siendo realizadas con aprobación de la autoridad correspondiente. Por lo tanto, aquellas personas, ya sean físicas o morales, que tengan un vínculo jurídico con esta otra persona moral o esta empresa, pues estarán plenamente protegidas de que tiene que responder esta empresa por cada uno de esos actos jurídicos que llegó a suscribirse. Y hablando sobre el Estado, que está pendiente de cada una de estas actividades, por lo tanto, también tiene un impacto directo con su economía. Y esta parte de su economía, pues, son los recursos que maneja el mismo Estado. Por lo tanto, el Estado obtiene sus recursos por diferentes medios, ya sea de la explotación de sus propios bienes y el manejo de los recursos, o mediante el ejercicio de su poder de imperio, mediante la cual establece contribuciones a los particulares, quienes deberán aportar lo necesario para cubrir los gastos públicos. Bien, cuando estamos hablando deberán aportar lo necesario, es lo que comentábamos en una de nuestras cápsulas informativas, que se refiere a la actividad financiera del Estado, es decir, los momentos tributarios, la justicia tributaria, que vamos a resolver del por qué y cómo nace esta facultad del Estado. Por lo tanto, la actividad financiera del Estado se integra por 3 etapas que determinan las relaciones jurídicas de su ejercicio, establecidas entre los diversos órganos del Estado y entre dichos órganos y los particulares, ya sean deudores o acreedores del Estado. Como podemos notar aquí, el Estado está pendiente tanto de personas físicas como de personas morales, y de la actividad de las personas físicas como de la persona moral. Y bien, recordemos esos puntos que son donde el Estado obtiene básicamente su financiamiento. Y la obtención de impuestos pueden provenir de la realización de los actos regulados dentro del marco del derecho privado, como son los que obtiene el Estado cuando explota, arrienda o vende sus propiedades, y actividades realizadas dentro de la esfera del derecho público, como son los que percibe recurriendo el patrimonio de los particulares en forma coactiva. Ya sabemos que en materia de impuestos existen diversos rubros donde nosotros estamos obligados como ciudadanos mexicanos a obtener esta obligatoriedad de pagos, ¿no? Es decir, en cada servicio puede estar inmerso, en cada nómina puede estar inmerso. Y como segundo punto, la administración y fomento de los recursos obtenidos. Se derivan de su actuación cualquiera de sus dos personalidades, como ente del derecho público o como sujeto del derecho privado. Lo que comentábamos, esta parte de las instituciones gubernamentales y en especial en materia tributaria se reconocen todas aquellas actividades, tanto personales como jurídicas, económicas, financieras, de las personas físicas y las personas jurídicas. Las erogaciones son necesarias para la realización de las múltiples y variadas atribuciones, actividades y finalidades tanto propias como de la actividad que el Estado tiene a su cargo. Todo ello con base a un presupuesto de egresos. Es decir que recordamos lo que platicamos en una de las cápsulas anteriores, donde significaba este presupuesto de egresos y de ingresos, que es cómo el Estado de forma obtiene, ¿no?, un financiamiento y cómo este financiamiento es gastado, es decir, los egresos. Y para que nosotros tengamos un contexto más amplio de lo que significa tener como el marco jurídico tributario del porqué de la actuación del Estado mexicano, es decir, del porqué de su forma de administración sobre el fisco, la materia impuestal, necesitamos saber de dónde nace para tener un mejor concepto que no nada más nos lleve a tener algunas lagunas. Y es un tema importante, la miscelánea fiscal de este año y lo que se conoce como el CFDI en México. Significa comprobante fiscal digital por Internet. Es decir, que nosotros también empezamos a desarrollar o a tener el uso sobre las tecnologías para cumplir con las obligaciones como personas físicas. Por lo tanto, también es aplicable para las personas jurídicas, es decir, empresas. Definido por el Código Fiscal Federal Mexicano, primera ley que contiene en la miscelánea fiscal.
Es obligatorio para las empresas que hacen negocios en México desde el 2011. Varias reformas también atribuyeron a que en un marco internacional, es decir, aquellas empresas que hacen negocios en México, hace valer tanto a empresas nacionales como internacionales que tienen que ser regidas dentro del mismo reglamento que compartimos. Y por lo tanto, este comprobante fiscal digital por Internet tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las obligaciones fiscales en las empresas para que el gobierno pueda asegurarse de que está recibiendo los pagos correctamente. Ha tenido éxito, ya que las auditorías basadas en la legislación han revelado un aumento del 34% del IVA recaudado en un solo trimestre. Es decir, que como ya tenemos una vigilancia más estricta en cuanto a cada una de estas actividades empresariales, pues todos ellos están obligados a pagar sus impuestos. La legislación fiscal mexicana exige información adicional cuando las empresas realizan determinadas transacciones. Esta información adicional se adjunta en los complementos correspondientes al CFDI principal. Existen más de 30 complementos del CFDI, cada uno con sus propios componentes y requisitos esenciales. También hay un proceso de validación y un proceso de cancelación a seguir y una amplia gama de sanciones por incumplimiento. Por supuesto que cada una de estas obligaciones que no son cumplidas, pues nos llevan a que nosotros obtengamos en este sentido diferentes consecuencias de la misma. Ahora bien, esta es la parte más importante sobre el marco jurídico que nosotros estamos abarcando. En la siguiente parte de este tema es que podamos reconocer que en México existen diferentes funciones. Por lo tanto, es una normatividad bastante amplia y se los voy a dejar un minutito ahí para que podamos checar cuáles son aparte. Bien, aunado a esto, pues el primer marco jurídico importante es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es de donde nacen cada una de estas leyes federales. Y estas leyes federales también están compuestas por algunos puntos, artículos, donde cada uno de nosotros como individuos o como personas jurídicas, pues es menester recordar cada una de nuestras actividades, ya sean empresariales o al mismo tiempo sobre servicios, pues conllevan a que nosotros paguemos impuestos. Después de las leyes federales, es importante que también hablemos que existen reglamentos y después de estos reglamentos también hay acuerdos, hay normas oficiales mexicanas, hay códigos de conducta, hay protocolos que se llevan en cada una también de las instituciones para que pueda existir este pleno dominio y también esta seguridad jurídica sobre cada uno o cada una de estas autoridades. Las principales leyes, pues las vemos ahí con el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, ¿por qué? Acuérdense de la diapositiva anterior, estamos hablando de que existen varias sanciones sobre este incumplimiento, ¿no? Y pues este incumplimiento de la misma nos lleva a que existan consecuencias jurídicas dentro de la misma. Y estas consecuencias jurídicas, por supuesto, pueden tener responsabilidades
tanto civiles como administrativas o penales. Así también encontramos aquellas cuestiones sobre la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué nos detenemos en esta ley? Bueno, vamos a reconocer que dentro de esta ley nosotros tenemos la posibilidad de saber en qué gasta el Estado, en qué es lo que invierte, cuáles son los servicios nuevos que se han prestado y cuáles son aquellas otras administraciones, ¿no? Es decir, aquellas otras organizaciones políticas donde se puede contar con las distintas posibilidades de los egresos de los presupuestos, tanto municipales, estatales o tal como es de la federación. Y digamos, una particularidad, una participación importante, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es este instituto que se encarga de tener básicamente todos los cobros en cuanto a cualquier servicio que nosotros solicitemos y realizarlo de manera directa con ellos. Ahora sí, en esta parte sobre el origen, lo que comentábamos que de dónde se derivan también todas estas leyes federales, donde se contienen pues distintos puntos que abarcan las obligaciones tributarias y también aquellos derechos que tenemos a exigir por ser parte de este Estado mexicano. Y bueno, el origen son las leyes tributarias, se encuentran principalmente su origen y nacimiento en lo establecido por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal dispositivo, además de prever la obligación que tienen todos los mexicanos de contribuir para el sostenimiento de gastos públicos, indica que dicha contribución deberá realizarse de la manera que dispongan las leyes, es decir, la Carta Magna condiciona que la obtención de las contribuciones se lleve a cabo únicamente cuando sí se exprese en la ley y conforme se exprese en la ley. Frase que esta última que acuña el aforismo, nullum tributum sine lege. Es decir, es un término latino que corresponde a no puede existir ningún tributo válido sin una ley que le dé origen. Por lo tanto, todo lo que nosotros aportamos está dentro de nuestra ley, tiene una explicación, tiene un concepto, una definición sobre cada una de estas. Y bien, avanzando sobre este estado, sobre la justicia financiera, pues dentro de esta misma justicia financiera también podemos hablar de aquellas facultades del Estado para sus egresos. Es decir, cualquier servicio de los que ellos puedan jactarse que lo han prestado son aquellos que van desde la pavimentación de una calle, el mejoramiento de un hospital, la creación de escuelas o mejoramiento de las nuevas escuelas, pues llevan a esta actividad financiera del Estado a que cada uno realice una administración y dentro de esta administración se justifiquen cuáles son aquellos egresos, aquellos gastos que ha tenido nuestro Estado mexicano. Voy a compartir continuamente también información sobre estas investigaciones que básicamente nos ha tenido el Estado, que también tienen el mismo margen constitucional que nos corresponde. Y en este ensayo realizado por investigaciones jurídicas, pues va acorde a lo que estábamos estudiando en las siguientes partes del régimen jurídico, ¿no? Y aquí nos habla del origen constitucional de la ley tributaria mexicana. El establecimiento del régimen jurídico emanado del órgano legislativo competente para regular la conducta de los individuos dentro de una sociedad nos coloca frente a una norma jurídica y cuando esta norma jurídica regula la relación que surge entre las partes relativa a la obtención de recursos necesarios para sufragar el gasto público del Estado y la correlativa obligación de enterarlos, estamos entonces ante una ley tributaria.
Una de las partes importantes que comentábamos es que tanto nuestras actividades sobre personas físicas y sobre personas morales cuentan con esta obligación de rendir informes básicamente de todas estas actividades y cuáles son aquellos ingresos o nuestro estado financiero dentro del Estado mexicano. Y de forma muy sencilla nos dice cuando existe una relación correlativa, ¿no? Es decir, el Estado, el gobierno nos impone como esta obligación y nosotros respondemos también exigiendo derechos a cada uno de estos organismos que intentan tener esta administración completa sobre nuestras leyes tributarias. Hablando de el mismo aspecto constitucional, ya que es meramente menester que tengamos en cuenta los principios constitucionales que nos llevan a que exista, pues, esta primer parte sobre el derecho tributario. Y otro aspecto a resaltar de la ley tributaria es el relativo a los lineamientos generales que regulan la elaboración de las leyes en el artículo 72, inciso H de nuestra Carta Magna. Establece que al tratarse las contribuciones de la afectación directa en el patrimonio de las personas, los representantes de estas deberán ser quienes conozcan en primera instancia de las iniciativas de dichas leyes. Es decir, el proyecto de ley en materia de contribuciones o impuestos deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados y aprobado que sea el proyecto por dicha Cámara de origen, pasará para su discusión a la Cámara de Senadores. Y si ésta la aprobare, remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones, procederá a su promulgación. Aquí estamos hablando del proceso básico de creación de ley, donde también estas leyes tributarias pasan a un estudio jurídico para que exista, ahora sí, su validación y aplicación en cada uno de nuestro territorio mexicano. En materia de leyes tributarias, una peculiaridad más que debemos resaltar es que constitucionalmente existe facultad a favor del titular del Poder Ejecutivo Federal para ejercer facultades legislativas. En efecto, la Constitución mexicana, en su artículo 49, indica los únicos dos casos en que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo para emitir normas con rango y valor de ley, mismas que podemos encontrar en los artículos 29 y 131, segundo párrafo de nuestra Constitución política. Por lo tanto, yo espero que vayan tomando notas de los artículos que son básicos para reconocer estas leyes tributarias, para reconocer aquellos derechos y obligaciones que mantenemos en materia de impuestos y la relación que, por supuesto, tiene que ver con cada una de nuestras actividades. En especial si realizamos actividades mercantiles o actividades empresariales, que existe esta persona jurídica, también que tendrá que rendir en materia de impuestos, pues una declaración como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Pasamos al 1.2, que son elementos de la ley tributaria mexicana. El principio del que hablábamos del nullum tributum sine lege, el postulado contenido en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución General, contiene los principios de justicia fiscal o tributaria, como son generalidad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y sin duda uno de los más sobresalientes, el principio de legalidad. Este último, sobre el cual profundizaremos, debido a que consideramos que contiene elementos que deben respetarse en la creación de la ley tributaria. En sí, ¿por qué nos es muy importante que exista esta parte de el principio de legalidad? En sí, nuestro Estado mexicano también, como tiene estas obligaciones de pedirle a cada uno de sus ciudadanos que les rinda informes sobre las distintas actividades que pueda realizar, también existe la posibilidad de que el mismo Estado tiene que dar no nada más las justificaciones, sino también información necesaria sobre el estado financiero que pueda representar. En este caso también entrarían si tuviera alguna deuda pública y cuál fue o cuáles son las pautas de destino pues para ese tipo de préstamos que realice y tenga una contraprestación con algún otro estado.
Recordemos que dentro de todos estas actividades del Estado, hay distintos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, como es el aspecto económico. Y este aspecto económico, pues, se ocupa de la obtención o inversión de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento y de sus fines. El aspecto político. Todos los principios económicos, étnicos, sociales, técnicos, jurídicos que el ente público utiliza en el desarrollo de su actividad financiera quedan subordinados al principio político que domina y dirige la actividad financiera del Estado. Recordemos que la parte política tiende a tener toda esta administración. Recordando que existe también su plan de trabajo y en cada plan de trabajo que entregan estas nuevas administraciones políticas, pues conlleva también a tener un cálculo económico o financiero donde nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber en qué se va a gastar. Regresando a nuestro tema sobre este artículo de investigación, que está muy completo, vamos a darle un vistazo a los principios constitucionales, que son los que se contienen y de los que habla, donde se basa nuestra materia tributaria en el Estado mexicano. Y bien, este principio de generalidad toma como punta de lanza los elementos que de manera general debe cumplir cualquier ley y consiste en que la ley tributaria debe ser abstracta e impersonal, es decir, la ley tributaria debe comprender a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa ahí prevista, partiendo del supuesto de que todos debemos contribuir con el gasto público. Es decir, el principio general únicamente conlleva a el intercambio de derechos y obligaciones entre individuos y Estado. El principio de destino del gasto público. Ningún ordenamiento jurídico aclara que debe entenderse por gasto público, de modo que para conocer el sentido de tal expresión, consideramos pertinente acudir a la más reconocida doctrina nacional y sin duda a lo expresado por nuestro más alto tribunal. Es decir, nuestra Suprema Corte de Justicia también ha tenido en este sentido varias propuestas sobre este destino del gasto público y cómo es que se tiene que llevar de acuerdo a los cambios sociales o las necesidades sociales. Un escritor jurista, Gabino Fraga, nos dice que por gastos públicos deben entenderse los que se destinan a la satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiva, quedando, por tanto, excluidos de su comprensión los que se destinan a la satisfacción de necesidad individual. Es decir, que el Estado tiene el derecho de tener distintos financiamientos, pero dentro de sus gastos públicos únicamente deben ser señalados y al mismo tiempo justificados únicamente para cuestiones de servicio público. Es decir, cualquier mejoramiento hacia la ciudad, hacia los individuos que conlleve a tener estos gastos públicos, pues también tendrán que ser de cierta forma obligatorios para mantener un Estado de Derecho. Y como bien lo mencionaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que los gastos públicos no deben entenderse todos los que pueda hacer el Estado, sino aquellos destinados a satisfacer las funciones y servicios públicos. Es decir, que debería ser selecto para cada gasto que se va a llevar a cabo, por ejemplo, la creación de algún tipo de proyecto, de algún tipo de programa de apoyo para la ciudadanía, va a tener que llevar cierto estudio para que pueda ser aplicado y represente, pues, otro tipo de gasto público, pero enfocado hacia el mejoramiento de las personas que conforman cualquier territorio. Bueno, y el principio de proporcionalidad tributaria. Y la proporcionalidad, conviene apuntar que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia se han equiparado los vocablos de proporcionalidad y de equidad con los de capacidad contributiva e igualdad, motivo por el cual hacemos referencia a los principios proporcionalidad y equidad, entiéndase que ese eco nos lleva a la capacidad contributiva e igualdad respectivamente. ¿Cómo podemos resumir este principio de proporcionalidad tributaria? Que tanto la forma general nos obliga a tener esta aportación sobre impuestos,
También ahora este principio nos cuida sobre a cada uno de estas formas de contribuir. Es decir, si no va a ser la misma contribución, por ejemplo, de una empresa que tiene estas actividades empresariales, actividades comerciales, a una persona física que, por ejemplo, se dedica a ser un profesor de primaria, donde también el Estado tiene su registro sobre las nóminas que él cobra y por lo cual es retribuible a su trabajo. Por lo tanto, el principio de equidad tributaria tiende a resumir que es en dar un tratamiento igual ante la ley tributaria a sujetos pasivos que se encuentren en situaciones o circunstancias parecidas y un tratamiento distinto a sujetos pasivos bajo condiciones desiguales. El mismo ejemplo que acabo de proporcionarles, pues también lleva a que exista esta distinción entre situaciones tributarias. Y ahora bien, el principio de legalidad tributaria es hablar de uno de los principios constitucionales que tienen aplicación en casi todos los campos del derecho. El principio de legalidad se debe deducir de la interpretación conjunta al segundo párrafo del artículo 14 de nuestra Constitución General, cuando señala: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido entre los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y del primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución, cuando indica: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de este principio de legalidad, tenemos que reconocer que ninguna ley va a estar sobre los derechos fundamentales o los derechos humanos que contenga este individuo. Y cuando no se hagan valer aquellos derechos ante la autoridad o tribunal competente, pues se tendrá que reponer este tipo de procedimientos, no actuando de ninguna forma de manera individual, sino que por eso existen las instancias, lo que platicábamos, instancias de procuración y administración de justicia, autoridades competentes, que señalan cada uno de estos actuares y que también llevan procesos con cada uno de sus procedimientos para poder realizar las notificaciones adecuadas hacia aquellas personas que necesiten obligatoriamente cumplir con esta parte de materia de impuestos o tributaria, y de la misma forma aquella persona que se encuentre o se haya encontrado vulnerada por estas mismas instituciones, autoridades, la ley tiene la posibilidad de su protección. ¿Hasta el momento hay alguna duda, aportación? No, profe. Muy bien, Jorge. Por lo tanto, pues a tus compañeros que ya no se hayan podido conectar, la clase va a quedar disponible y el material con mucho gusto se los comparto. Ok, profe, sí tengo una duda con la tarea. ¿Dónde se encuentra el archivo, del contrato? A ver, ¿qué era? Era un contrato a ver, ahorita le... Mm, Sí, sí, recuerdo, Jorge, me parece que estábamos hablando el, del contrato social, del acta constitutiva, el de la contrato primera laboral. sesión. El contrato, es que aquí dice así mismo llenar el contrato que se adjunta en la tarea. Ah, creo que esa no es de mi materia, este es derecho corporativo y financiero. Ah, bueno, entonces no. No, no. No, entonces no, profe, estoy confundido, perdón. Sí, Jorge, está ahí en la plataforma, no te preocupes, en los foros y en las actividades puedes encontrar Ok, lo profe, que es de gracias. acorde a nuestra materia. Ok, profe. Muy Gracias, bien. profe.
De nada, siendo así, me despido. Que tenga una bonita tarde, profe, cuídese. Igualmente, hasta luego. Adiós, profe.